Historias extrañas de los suscriptores. Hola, Leo Augusto. Soy Elton. Tengo 16 años y esta historia es sobre mis padres y tíos. Ocurrió hace mucho tiempo. Tenía alrededor de 12 años y vivía en un callejón con 2 entradas. Siempre fui muy curioso y me la pasaba escuchando a los adultos. Durante una fiesta de cumpleaños de mi hermana, vi a mis papás y a mis tíos conversando sobre una tal chica vestida de blanco. Fui a preguntar sobre eso, pero ellos evitaban el tema, nunca me respondían. Años después, cuando cumplí 15 años, le pregunté a mi tía sobre esa tal chica vestida de blanco de la que tanto hablaban. Ella me dijo que en una fiesta de cumpleaños todos disfrutaban y bebían, cuando de repente vieron a una chica vestida de blanco entrando por un extremo del callejón y saliendo por el otro. Repetidamente, ella aparecía saliendo de un lado y reapareciendo por el otro en un ciclo sin fin. Todos observaron por las rendijas de las casas y vieron esa escena repetirse, sin entender cómo lo hacía ni quién era. Decidí investigar más a fondo y descubrí que esa chica era el alma de alguien que murió en un pozo detrás de una de las casas del callejón. Recuerdo haber jugado a las escondidas y haberme escondido encima de ese pozo. Por suerte, no pasó nada, ¿verdad, mano? Imagínate si llega a pasar algo en ese pozo y yo me caigo ahí dentro. No estaría aquí para contarla hoy, ¿verdad? La aparición de la chica cesó cuando construyeron una iglesia en el lugar. La energía divina en ese suelo probablemente selló cualquier rastro sobrenatural de esa chica, ¿verdad? Por alguna razón, esa alma no regresó, gracias a Dios. Creo que no me lo contaron antes para evitar que tuviera pesadillas o algo así. Gracias por leer mi historia, Leo Augusto. ¿Qué tal, Leo Augusto? Mi nombre es Marcelo. He estado siguiendo tus historias bizarras desde el primer episodio. Todo sucedió en 2018, cuando yo tenía 6 años. Un día, fui a visitar la casa de mi abuela paterna. Al llegar ahí me encontré con mis 2 primos, Daniel y Dudu. Pasamos toda la tarde en la calle jugando fútbol y jugando a las atrapadas y otras cosas, ¿verdad? Cuando oscureció, regresamos a casa. Al llegar ahí, mi primo Dudu sugirió que subiéramos las escaleras hasta el departamento donde él vivía. Extrañamente, cuando llegamos arriba, él empezó a actuar de manera extraña. De repente, él me agredió y mi primo Daniel lo empujó contra la pared para protegerme. Fue cuando él dijo, voy a agarrar el cuchillo. Pensamos que él estaba bromeando, pero fue a la cocina, abrió el cajón y agarró el cuchillo. Salimos corriendo, bajando las escaleras, por poco no tropezamos. Cuando llegamos abajo, descubrimos que todos los adultos habían salido a buscar la pizza que habían pedido. Daniel y yo nos escondimos debajo de la cama, mientras Dudu bajó detrás de nosotros, preguntando dónde estábamos. Su respiración era pesada y temíamos que nos encontrara. En silencio le susurré a Daniel, ¿y ahora qué hacemos, hermano? ¿Ese chico está loco? Mientras esperábamos su respuesta, Dudu nos encontró. Daniel empezó a luchar para liberarse, y yo usé un movimiento de judo, ¿no? Soy cinta amarilla. Para inmovilizarlo, logramos escapar. Corrimos fuera de la casa y gritamos por ayuda. Todo se resolvió, aunque hasta hoy parece que solo yo recuerdo ese incidente. Siempre me pregunto qué llevó a mi primo a perder el control de esa manera. Más tarde descubrí que él nació con una condición dentro del espectro autista. Los médicos recomendaron acompañamiento psicológico, pero mi tía lo ignoró. También supe que él tenía un comportamiento problemático desde pequeño, como el incidente cuando tenía 2 años. Casi me ahogo. Creo que esos indicios, combinados con la condición que él tenía, pudieron haber contribuido al episodio de aquel día. Pero parecía que él tenía algo en el cuerpo, mi viejo, para actuar de esa manera, ¿no? Hola Leo Augusto, mi nombre es Rafael, tengo 12 años. Un día estaba en el rancho con mi familia. Llegamos allá y tomamos café, pasamos el día. Luego, se hizo tarde y me fui a dormir.
Escuché unos ruidos extraños en las paredes de madera y me puse algo nervioso. Hasta que hubo un momento en que agarré el celular y alumbré el lugar rápidamente. Vi que eran ratas. Estaban yendo de un lado a otro y había rendijas por donde entraban. Aún así, logré dormir un rato. Me desperté con el ruido de ellos. Vi la hora en el celular y eran las 12:57. Parecía que ya habían desayunado, pues estaban frenéticos. Empecé a sentir una comezón extraña que no se detenía nunca. No sé si era psicológico o si de verdad era suciedad. Entonces decidí darme un baño para ver si se me quitaba esa molestia. Pero cuando entré a la regadera y miré la jabonera, había una rata masticando el jabón. Hermano, mi amigo, de ahí agarré la toalla y regresé a la cama de inmediato. Después de eso, logré dormir. Me desperté como a las 7 de la mañana y me di cuenta de que tenía el cuerpo lleno de rasguños. ¿Será que fueron las ratas mientras dormía? La sábana también tenía algunos agujeros. Al ir a la cocina, vi a mi familia comiendo en la mesa. Les hablé sobre las ratas, pero pensaron que estaba soñando. 2 días después volvimos a casa. Pero eso seguía dándome vueltas en la cabeza, hasta que ya en mi cuarto, ¿no? Ya casi me estaba quedando dormido. Cuando empezó más ruido, parecía que yo estaba en esa casa pestilente, llena de ratas otra vez. Al encender la luz de mi cuarto, vi unas 10 ratas corriendo y otras saliendo de mi mochila. Pensé que era una pesadilla por haber pasado por esa situación, y decidí cerrar los ojos y cubrirme por completo. No sé si fue real o solo una ilusión, pero a la mañana siguiente mi cuarto estaba hecho un desastre. Yo tenía más rasguños, la mochila tirada en el suelo y la ventana abierta. Hola, Leo Augusto, mi nombre es Manuel, tengo 16 años y vivo en Núcleo Bandeirantes, Distrito Federal. Quiero compartir contigo una experiencia que marcó mi vida. Pero antes, un saludo para mis hermanos Lucas y Gabriel que me presentaron tu canal y un abrazo para todos los que están viendo. Todo sucedió cuando yo tenía 12 años y asistía a una de las escuelas más conocidas de mi ciudad. La caminata diaria a la escuela y de regreso a casa era un ritual que yo mantenía, aunque fuera un poco larga. Las ciudades por aquí no son tan grandes, ¿verdad? Así que se puede caminar tranquilo. En la escuela, mis amigos y yo éramos blanco de bullying constante por parte de algunos compañeros de clase. Ellos no llevaban muy bien el hecho de que yo hubiera conseguido una beca en esa institución. Las molestias y provocaciones eran recurrentes, pero yo intentaba ignorarlas en la medida de lo posible. Un día, al regresar a casa en patines y con música en los oídos para distraerme, noté que 2 de los alumnos que solían molestarme me estaban siguiendo. Sentí que nada bueno vendría de ellos, así que intenté acelerar, dando unas zancadas largas, pero me alcanzaron, destruyeron mis audífonos y me quitaron los patines. Los arrojaron al medio de la pista. Intenté soltarme, pero no podía, hasta que algo inesperado sucedió. Un camión apareció a toda velocidad en nuestra dirección. Grité para alertar y cuando ellos miraron, logré escapar por poco. Uno de los provocadores fue atropellado de lleno por el vehículo. La escena fue impactante y está grabada en mi memoria. Él voló varios metros hacia adelante. Activamos la emergencia de inmediato. Y presa del pánico regresé a casa. El desenlace de ese incidente marcó profundamente mi vida, amigo. Al año siguiente decidí cambiarme de escuela. Fue solo a través de mis amigos que supe sobre el estado del niño que fue golpeado. Él había perdido el movimiento de la cintura para abajo. Ese episodio me atormentó por mucho tiempo, amigo. Me intrigó la presencia del camión en esa vía. Al final, no era una zona común de tráfico pesado, pero la situación me afectó tanto que apenas tuve tiempo de identificar al conductor. Esa experiencia me enseñó una lección valiosa. Jamás practicar bullying porque sus consecuencias pueden ser devastadoras.
Hola Leo Augusto, soy Federico, un tipo que adora la comida de aplicación. Hoy, después de una semana exhaustiva de trabajo, decidí pedir una botana para mí y para mi novia, Elena. Íbamos a ver una película y con unos toques en el celular hice el pedido, amigo. El restaurante estaba cerca de mi casa, pero nunca había pedido ahí. Entonces yo creía que no tardaría mucho en llegar, ¿verdad? Sin embargo, pasó 1 hora y nada. 2 horas y tampoco, amigo. Terminamos de ver la película y nada de que llegara la dichosa comida. Hasta que, finalmente, el repartidor estaba en la puerta. Al abrir, algo me llamó la atención en el rostro de ese repartidor. Arrugas profundas, ojos cansados y una palidez aterradora. Parecía que no estaba bien, amigo. Pero decidí ignorarlo. Solo le pregunté por qué tardó tanto el pedido. Él dijo que venía de muy lejos. No le respondí, aunque el restaurante estaba a solo 4 cuadras de ahí. El hambre era más fuerte en ese momento. Le agradecí al repartidor y llevé la bolsa hasta la mesa, donde Elena ya esperaba ansiosamente. Cuando la abrimos, un olor horrible invadió el lugar, un olor a moho, algo que me recordaba comida echada a perder. Nos quedamos impactados al ver el contenido de la bolsa. Las hamburguesas estaban empapadas, no de salsa, sino de un líquido extraño y viscoso. Las papas fritas estaban blandas, cubiertas por una sustancia verdosa que parecía moho. Amigo, miré a Elena horrorizado. Esto está completamente echado a perder, parece comida de hace años. Lo dije con un escalofrío en la espalda. El repartidor parecía tan desgastado. ¿Será que algo siniestro estaba pasando en esa entrega? Mientras intentábamos calmarnos, escuchamos un ruido extraño proveniente de la bolsa, como si algo se moviera dentro. Con cuidado, abrimos el otro paquete de la hamburguesa y encontramos algo que no tenía ningún sentido. Pequeños insectos caminando de un lado a otro, como si hubieran estado atrapados ahí por mucho tiempo y finalmente hubieran encontrado la libertad. Me puse tenso. Hermano, ¿qué es esto? Tomé el celular para llamar al servicio de atención al cliente, pero cuando miré la pantalla y no había ningún registro de entrega en la aplicación, tiramos inmediatamente toda la comida a la basura. Entonces decidí ir allá, ¿verdad, hermano? Hasta el establecimiento que decía ser el restaurante. Caminamos hasta allá, pero el lugar estaba cerrado. Había un letrero de se renta y todo estaba deteriorado. Lo único que sabía era el nombre Lanchonete Cepe. Incluso lo busqué de nuevo en la aplicación, pero ya no aparecía ahí. Hombre, esa fue la historia más enigmática que me ha pasado. Hola, Leo Augusto, soy Leonardo y tengo 11 años. Hoy lo que me pasó fue algo sobrenatural y puedo probarlo. Fui a la casa de mi abuela para ayudarla con algunas cosas. Y ella me pidió que limpiara el espejo de la sala porque estaba sucio, lleno de polvo. Mientras limpiaba, vi en el espejo la imagen de una chica pálida que me miraba fijamente. Ella se relamía los labios como si tuviera hambre y quisiera comerme. Me asusté y me volteé. No había nadie ahí. Cuando volví a mirar al espejo, tampoco estaba ahí. Terminé de ayudar a mi abuela, me bañé y me arreglé para ir a la escuela. Durante el examen de matemáticas, sentí que había algo mal. La sensación de opresión en el corazón estaba presente. Miré hacia adelante, hacia el pizarrón, y la chica estaba ahí, mirándome con una sonrisa aterradora, de oreja a oreja. Pero ahora sostenía un cuchillo. Grité y todos los que estaban haciendo el examen empezaron a preguntarme qué había pasado. Me di cuenta de que nadie podía ver a esa chica, así que dije que me asusté porque una cucaracha pasó por ahí. Y todos se tranquilizaron y terminaron el examen. Cuando ya era hora de irme, empezó a llover mucho y no tenía paraguas. Caminé a casa de todos modos y la calle estaba vacía. Algo me decía que mirara hacia atrás y cuando lo hice, vi a la chica corriendo detrás de mí. Empecé a correr y a mirar hacia atrás, ¿verdad? Ella casi me alcanzaba, loco. Cuando llegué a casa, mientras sacaba la llave, miré hacia atrás y ella casi me alcanzaba de nuevo.
Abrí la reja rápidamente y la cerré. Enseguida, su mano quedó atrapada en la puerta, haciendo que el cuchillo cayera adentro. Hasta hoy tengo la sensación de haber prensado con la puerta un brazo de carne y hueso. Me escondí debajo de mi sábana todo el día. Al día siguiente, hermano, oí a mis padres decir que encontraron un cuchillo tirado en la puerta y les pareció raro. No dije nada porque tenía miedo de que no me creyeran. Chavos, lancé otro cómic en la tienda Cartoon. Cat vs. Siren es una historia que ocurre en una tierra destruida por esas criaturas extrañas y muestra la lucha entre esos dos titanes. ¿Quién será el ganador de esta batalla? Es la gran pregunta que tanto queremos saber. Y si no lo conoces, tenemos la historia de Leo y la abuela en una aventura contra las fuerzas del mal. Niños del barrio desaparecen misteriosamente. ¿Qué estará pasando? ¿Podrán Leo, Augusto y abuelita descubrir este misterio? Además, tenemos más cómics. Agrega ese WhatsApp de la tienda que estaremos atendiéndote. Quiero compartir una experiencia que, aunque no es exactamente sobrenatural, todavía me da escalofríos. Durante el entrenamiento del Batallón de Acciones Especiales de la Policía, sigla para Batallón de Acciones Especiales de la Policía. En la época en que formábamos parte de la escuela de formación, iniciamos un curso de supervivencia. Entre las muchas actividades que realizábamos, una de ellas consistía en caminar y arrastrarse en el lodo, además de pasar por situaciones de fuego amigo, donde no podíamos levantar la cabeza, etc. Hubo un momento peculiar. Tomaron un conejo de esos, bien blancos, de ojos rojos y esponjosos. Cada uno de nosotros tenía 30 minutos para interactuar con él, acariciarlo, jugar, distraerse. Al principio pensábamos que era solo para entretenernos, pero pronto descubrimos la verdad. Aquel que demostrara más afecto por el conejo sería elegido para sacrificarlo. Desde el inicio sospechaba y procuré no mostrar emoción ni llorar. Por suerte, otra persona llorando y gritando fue elegida. Prefería alimentarme de raíces y hierbas y mantenerme hidratado antes que hacerle eso al animal. Pasé varios meses en entrenamiento intenso. En algunas ocasiones, mientras algunos compañeros descansaban, los francotiradores de guardia en la selva o en la caatinga reportaban ver sombras de soldados pasando y abrían fuego. Viejo. Todos despertaban, encendían las linternas y cuando iban a revisar no encontraban a nadie. No sé si eran alucinaciones de los que estaban de guardia o si era otra cosa, pero una cosa es segura en la selva. Durante la noche, si alguien no está preparado, puede volverse loco con lo que presencia. Gracias, Leo, por leer mi relato. Hola, Leo Augusto, me llamo Ana Clara, pero todos me llaman Clariña. Por cierto, quiero que me dibujes con el cabello morado, por favor. Esto pasó cuando tenía 5 años. Mi familia no creía en espíritus, ya que para ellos todo era invención. En Navidad mi papá me dio una muñeca de Ladybug, que era mi caricatura favorita en ese tiempo, ¿verdad? Todo lo que hacía debía ser con la muñeca. Yo me bañaba y la muñeca estaba ahí. Iba a comer y la muñeca también estaba ahí. Hasta a la hora de dormir me quedaba abrazado a la muñeca para poder dormir. Prácticamente estaba en todos lados donde yo estaba. Me encantaba esa muñeca. Mi mamá decía que me veía hablando con ella, pero pensaba que era normal, ¿no? Ya que yo hacía eso con todas mis muñecas. Pero había un detalle. Leo, cuando yo hablaba con las otras muñecas, yo hacía la voz de ellas. Pero cuando era con Lady, yo no hacía eso. Solo seguía conversando con ella. Era como si yo escuchara y respondiera lo que ella decía. Era como si la muñeca estuviera hablando conmigo de algún tema y yo completara esa pregunta. Mi mamá se sorprendió al principio, pero creyó que yo estaba actuando, ¿verdad? Una noche cualquiera, mi mamá estaba cocinando la cena. Y de repente aparecí para hablar con ella, pero yo estaba llorando, con una expresión de asombro y tartamudeando al hablar. Mi mamá preguntó qué estaba pasando, ¿verdad?
Pensó que me había lastimado o algo así. Le respondí desesperado. Mamá, la muñeca se movió. Ella me contó que en la noche se va a levantar, agarrar un cuchillo en la cocina y acabar con todos en esta casa. Empezando por mis parientes y al final yo. Le hablé a mi mamá en un tono de desesperación. Era imposible que ella no me creyera. Ella cuidadosamente fue a mi cuarto, tomó a Lady y la llevó con una pastora de nuestra iglesia. La pastora hizo una oración poderosa y dijo que esa muñeca no estaba pura. Había algo en ese montón de plástico que no era de Dios. La muñeca estaba poseída por algún alma atormentada que buscaba derramar sangre inocente. Después de que nuestra autoridad religiosa la ungió, la cosa parecía estar limpia de nuevo. Mi mamá decía que la muñeca se debatía. ¿Cómo puede pasar algo así? Ella la trajo de vuelta a nuestra casa e intentó dármela de nuevo, diciendo que todo estaba bien, pero yo no la acepté. Aún así, lo único que recordaba eran las frases macabras que me dijo. Después de que mi mamá contó eso, le pregunté qué había hecho con la muñeca, ¿no? ¿Qué había pasado con ella? Ella dijo que la dejó dentro de una caja de madera en el garaje. Entonces fui a ver la muñeca de nuevo. Cuando la abrí, se había derretido. La muñeca ya estaba deformada. Mi mamá cree que fue por el calor que hacía en ese garaje, pero yo no lo sé. Gracias por leer mi historia, Leo Augusto. Sigo tu canal desde hace mucho y me encanta. Espero que les haya gustado esta extraña historia de suscriptores. Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección, solo mándala a este correo, inscritosleogmail.com. Bueno, yo me despido por aquí, adiós.